Dicen que Roma no se construyó en un día, pero el Coliseo, su símbolo más eterno, se levantó en solo 10 años, sin grúas modernas, sin cemento industrial, y sobre un terreno donde antes había un lago. El resultado, una de las estructuras más impresionantes que el ser humano haya levantado. Un coloso de piedra y sudor, diseñado no solo para entretener, sino para demostrar el poder del imperio. Hoy descubrirás cómo los romanos construyeron el anfiteatro más famoso del mundo, el Coliseo romano. Todo comenzó con un emperador odiado, Nerón. Después del gran incendio de Roma en el año 64, Nerón usó los terrenos destruidos para construirse un palacio gigante al que llamó Domus Aurea, el Palacio de Oro. Un complejo tan enorme que incluía jardines, estatuas y hasta un lago privado. El pueblo romano lo veía como un insulto. Mientras ellos reconstruían sus casas, el emperador vivía en un paraíso dorado. Años más tarde, el poder cambió de manos. Llegó Vespasiano, un general austero que quería limpiar la imagen del imperio y ganarse al pueblo. Su idea fue simple pero brillante: destruir el legado de Nerón y construir algo para todos los romanos. El lugar elegido, el mismo terreno donde estuvo el lago del Palacio de Oro. Ahí, Vespasiano prometió levantar un anfiteatro público tan grande que haría olvidar la arrogancia de su predecesor. Construir sobre un lago no era exactamente una buena idea. El suelo era blando, inestable y húmedo. Pero Roma tenía un secreto: ingenieros que pensaban como si ya vivieran 1000 años en el futuro. Primero, drenaron toda el agua y cavaron más de 8 metros bajo tierra para colocar los cimientos. Redirigieron ríos, reforzaron el terreno con piedra caliza y crearon una base circular perfecta. Con la tierra que sacaron del lago, elevaron el nivel del terreno unos 7 metros, de modo que el Coliseo se alzara por encima del resto de la ciudad, como una montaña de mármol. El mensaje era claro: Roma domina incluso la naturaleza. El material elegido fue travertino, una piedra blanca y resistente extraída de las canteras de Tívoli, a 30 kilómetros de Roma. Transportar miles de toneladas de roca sin camiones ni maquinaria moderna fue un desafío monumental. Los romanos construyeron una carretera exclusiva solo para trasladar las piedras. Cada carro cargaba entre 30 y 50 bloques, y se estima que más de 240.000 viajes fueron necesarios. Se calcula que en la obra participaron hasta 30.000 personas, entre obreros, artesanos, ingenieros y prisioneros de guerra. Bajo el sol del Mediterráneo, Roma estaba creando su obra maestra. El secreto de la durabilidad del Coliseo no está solo en sus piedras, sino en su cemento. El concreto romano mezclaba cal, piedra volcánica y agua del Tíber. Esta fórmula no solo endurecía, sino que se volvía más fuerte con el tiempo. Por eso el Coliseo sigue en pie 2000 milenios después, mientras los rascacielos modernos apenas duran un siglo. Las bases del anfiteatro se extendían en anillos concéntricos, más profundos en los bordes y más delgados hacia el centro. Un diseño que distribuía el peso de manera perfecta, como una gigantesca rueda de piedra. Miles de hombres trabajaron día y noche, durante años. No todos lo hicieron por voluntad, algunos lo hicieron por miedo. Había esclavos de África, prisioneros de guerra de Judea, campesinos de Hispania, todos mezclados en un mismo polvo blanco. Las manos se abrían, las espaldas se partían, y los pulmones se llenaban de cal y ceniza volcánica. Dormían entre las piedras. Comían del mismo suelo donde sangraban. Algunos caían rendidos y no despertaban. Roma no los contaba como muertos, los contaba como progreso. Hoy ya no hay látigos, pero seguimos respirando polvo en otros nombres.
Fábricas, minas, bodegas. El cansancio cambió de idioma, pero no de rostro. Los capataces vigilaban desde las grúas, anotando en tablillas cuántos bloques se levantaban y cuántos hombres quedaban en pie. Para Roma, la perfección valía más que la compasión. El Coliseo se alzó sobre cuerpos que nadie honró, sobre huesos que aún duermen bajo sus cimientos. Y cuando los turistas lo miran hoy, no saben que bajo cada arco hay un eco que no se apaga, el suspiro de quienes lo construyeron. Después de 10 años de trabajo ininterrumpido, Roma presentó al mundo su obra maestra. Un monstruo de piedra y sudor, capaz de reunir a más de 50,000 personas. Era el año 80 después de Cristo. Tito, hijo del emperador Vespasiano, inauguraba el Coliseo con 100 días de juegos, desfiles, combates y espectáculos jamás vistos. Las calles se llenaron de peregrinos. Desde España, Egipto y Britania, llegaban ciudadanos, soldados y esclavos, todos queriendo ver con sus propios ojos el símbolo del poder romano. Al amanecer, las trompetas resonaron. Bajo el sol ardiente, miles de animales rugían en jaulas. Los gladiadores aguardaban su turno, y el pueblo gritaba como una sola bestia hambrienta. El rugido del Coliseo se escuchó hasta el foro. Roma entera vibró. En la arena, los combates eran brutales, pero en las gradas también se libraba otra batalla. En la primera fila, junto a la arena, se sentaban el emperador, los senadores y las vírgenes vestales, protegidos por toldos de seda y vino frío. Un poco más arriba, los nobles y caballeros de Roma apostaban por sus gladiadores favoritos, mientras fingían indiferencia ante la sangre. Luego venían los comerciantes, los artesanos y los soldados veteranos, apretados entre el polvo y el ruido, comiendo pan seco y bebiendo vino barato. Y en lo más alto, donde el sol caía sin compasión y apenas se veía la arena, estaban las mujeres, los esclavos liberados y los pobres. Desde allí, el Coliseo parecía un sueño inalcanzable. Roma había convertido su sociedad en arquitectura. Cada escalón era una frontera, cada sombra un recordatorio de quién valía más. 2000 años después, los estadios siguen igual. Los asientos más caros siguen cerca de la gloria, los más baratos casi en las nubes. En aquel primer día, la multitud gritaba por sangre. Los ricos brindaban, los pobres soñaban y Roma entera celebraba su poder. Pero sin darse cuenta, también celebraba su desigualdad. El día que el Coliseo rugió, Roma mostró lo que realmente era, un imperio donde hasta el espectáculo tenía clases. El Coliseo no solo fue una arena, fue una hazaña de ingeniería que desafió al tiempo. En una época sin grúas, sin cemento moderno y sin planos digitales, los romanos levantaron una estructura de más de 45 metros de altura, capaz de sostener a 50,000 personas y resistir siglos de guerras y terremotos. Su secreto no estaba en la fuerza, sino en la precisión. Cada piedra fue colocada con una exactitud milimétrica, cada arco equilibrado para distribuir el peso sin acero y cada corredor diseñado para evacuar a miles de personas en minutos. Hoy, con tecnología, máquinas y software, construimos rascacielos en cuestión de meses, pero que apenas duran unas décadas. El Coliseo lleva casi 2000 años en pie. No fue un milagro, fue conocimiento, cálculo y visión. Roma no solo conquistó con espadas, sino con la mente, y ese ingenio aún resuena en cada uno de los inventos que cambiaron la historia. Si quieres seguir descubriendo las obras que definieron nuestro mundo, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo.